Dios es bueno y seguimos con nuestra serie Como Jesús, pero estamos con el tema de la humildad. Vamos a la tercera sesión de humildad y no sé a cuántos les ha hablado el Señor con la humildad. La verdad, tremendo, tremendo. Yo la verdad ya me estoy revisando a cada rato y como que siento que salen los detalles en todo este camino. Y qué importante, qué importante. Jesús es nuestro modelo. Jesús es con quien nos podemos medir de alguna manera, tener una referencia. Ahora déjame decirte que estamos viendo la humildad y la humildad es base. Tienes que ver esto, la humildad es fundamental. Tenemos la salvación por la humildad de Jesús, pero nadie que no es humilde va a poder experimentar la salvación que da Jesús. Es decir, para que alguien pueda ser salvo fue la humildad de Jesús que nos dio la oportunidad, pero un corazón arrogante, un corazón egoísta, un corazón altivo no va a recibir a Jesús como Salvador. Así que la humildad es la base. La humildad es base para buenas relaciones. Déjame decir algunas cosas porque la contraparte de la humildad es el orgullo. Y la humildad trae gracia. La humildad nos acerca a Dios. El orgullo, la altivez nos separa de Dios. La humildad trae sabiduría. El orgullo trae necedad. ¿Has conocido una persona estilo sabelotodo? Que estás platicando con él y todo se lo sabe. Ay, no sé. Yo digo, ay, ¿ya para qué hablo? O sea, te desespera porque todo lo sabe y si no, como dicen, lo inventa, pero no recibe nada. Pero en cambio ves una persona que está como esponja, absorbiendo, viendo, creciendo, aprendiendo. La humildad nos permite sabiduría, la humildad nos permite crecer. La humildad trae honra. El orgullo trae caída a nuestras vidas. Qué interesante. La humildad trae paz en nuestras relaciones. El orgullo trae conflicto. Analiza los conflictos. Analiza tus peleas. Analiza esas situaciones desagradables entre personas que nos pasan. ¿Dónde está su raíz? Está en el orgullo. Y la manera de solucionarlo es con la humildad, y la humildad correcta, no la falsa humildad, sino la humildad correcta. Y Jesús es el ejemplo de la humildad correcta. El orgullo es de lo más peligroso. El orgullo hizo caer ese ángel de luz que se volvió Satanás. El orgullo endureció el corazón de Faraón. Qué interesante. Yo creo que Faraón tuvo la oportunidad de sacar al pueblo, pero no quiso y endureció su corazón, fue orgulloso. El rey Saúl, por orgullo cayó su reino. Se equivocó, en vez de admitir, quería dar una imagen de perfección. En vez de decir, híjole, me equivoqué, me arrepiento, dio una imagen, cayó su reino. Sabes, el rey Nabucodonosor, que era algo ostentoso su orgullo, al fin de cuentas delante de Dios estaba humillado. El orgullo sigue destruyendo familias, sigue destruyendo amistades, sigue destruyendo llamados, sigue destruyendo el crecimiento de las personas. Qué interesante. Ahora, el orgullo, la falta de humildad es tan sutil que normalmente no se muestra como es, sino se disfraza. Es sutil, tú date cuenta, entra despacito. El orgullo normalmente se disfraza de seguridad. Piénsalo un poco. El orgullo también se disfraza de carácter fuerte. A veces vas a encontrar, no es carácter fuerte, es una persona orgullosa. El orgullo a veces se disfraza y se presenta con estas frases: yo solo digo la verdad. Y quién sabe si es la verdadera verdad, si no nada más es un punto de vista y no está viendo lo demás. El orgullo a veces se disfraza de excelencia. Puede ser excelente, pero puede ser que nada más seas orgulloso para mostrar lo bueno que eres y no exactamente lo que verdaderamente quisiera ser la excelencia. El orgullo también se disfraza de celo espiritual o de una espiritualidad extraña.
a veces frases, a veces metemos a Dios y es un orgullo en nuestros corazones que está haciendo, y el orgullo a veces se disfraza de una falsa humildad. Vamos a ver el tema de la falsa humildad en un momento más. Ahora, ¿cuáles son algunas alertas en nuestras vidas? Cuando ya no acepto o no escucho corrección, cuidado, cuidado, hay peligro. Sabes, cuando siempre justifico mi actitud, estoy en peligro. Cuando necesito ganar todas las conversaciones, ganar toda discusión, cuidado, estoy en peligro. Cuando me cuesta trabajo pedir perdón, estás en peligro. Escucha, cuando me alegro que otro falle, estás en peligro. Hay orgullo. Sabes, cuando me molesta que no soy reconocido cuando estoy sirviendo o haciendo algo, hay peligro, algunas alertas. Ayúdame a leer este texto. Vamos a este texto fundamental, Mateo 11:29. Lleven mi yugo, ayúdeme. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde. Así hallarán descanso para el alma. Puedes poner tu mano en tu corazón y decirle: Señor, haz un corazón humilde. Es la base, es el fundamento. Jesús es el modelo. Jesús está diciendo: sabes, vengan, tomen mi yugo. El yugo era esa pieza que se utilizaba para arar las tierras, donde se ponían dos animales e iban juntos y llevaban la carga, cargaban la carga. El yugo de Jesús no es una carga para ti. Él te ayuda a llevar tus cargas. A veces estamos cargando tanto en nuestras vidas y Jesús quiere aligerar la carga. Jesús dice: quiero enseñarte, aprendan de mí. Él es el ejemplo. Vamos caminando en ese yugo al lado. Él va descargando nuestras cargas. Pero escúchame, esas cargas pasadas, Jesús nos ayuda a tratarlas. Pero todo lo que viene, Jesús nos ayuda a tener paz en nuestras vidas, en nuestras relaciones, porque nos va enseñando humildad. La humildad es básica para tener paz en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Es decir, Jesús no nada más lleva nuestras cargas pasadas, sino Jesús nos ayuda a no acumular más cargas en nuestras vidas. Amén. Entonces dice que hallarás descanso en el alma. Vamos a ir a 9 puntos esta mañana. Vamos a tomar la historia general de David como una base. David tuvo sus momentos de humildad, pero también sus momentos de falta de humildad. Y vamos a ver el primero. Dios trabaja tras bambalinas. Dile al que está al lado tuyo: Dios trabaja tras bambalinas y Dios está preparando tu corazón. Dios está preparando tu corazón. Se me hace tan fundamental este punto. Y vamos a venir. ¿Dónde se formó el rey que iba a ser David? ¿En un palacio? No. David se formó detrás de las ovejas que tenía asignadas en su vida. Segunda de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueres príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿En dónde empezó Dios a trabajar en el corazón de David, quien sería el rey? Detrás de las ovejas, como pastor de ovejas. Hay un salmo que dice que Dios lo tomó detrás de la majada, así dice, ¿no? Y yo dije: ay, ¿qué será majada? Me quiero imaginar qué es. Y majada es el establo donde está el ganado, pero majada también es lo que deja el ganado. No sé si se requiere más explicación esta mañana o así es suficiente. Sabes, así es. O sea, de allá lo sacó el Señor. ¿Cuántos de la vieja guardia recuerdan? Remolineando. Esa es una buena canción, ¿no? No, Él me sacó del anonimato, del lugar secreto, del lugar no visible, del lugar ahí como relegado. De ahí sacó a David. Quiero decirte que el taller donde Dios está formando al próximo rey es atrás de las ovejas, es cuidando las ovejas, es siendo el más despreciado de su familia, porque así era David. Cuando tú ves el contexto de la historia de David, es sorprendente. A David
sus hermanos no lo querían. David escribe un salmo y dice: yo fui ajeno a mis hermanos. Por eso varios piensan, comentaristas bíblicos, que David exactamente era un hijo ilegítimo en la familia de Isaí. Hay elementos para pensarlo, pero ahora mira eso. Cuando llega el profeta a la casa de Isaí, porque le pide pasar a sus hijos y él va a orar por el próximo rey, va a ser el rey ungido, Isaí pasa a los 7 hijos, pero hace una pausa. Me llama la atención, hace una pausa, como que ya pasaron todos, y el profeta le dice: ¿son todos tus hijos? Y dice: no, falta David, que está con las ovejas. Ponte en los zapatos de David. Imagínate, eres el que no cuenta, eres el chalán de todos, porque David era el chalán. Cuando viene el momento de la guerra, que están en guerra, que está Goliat, Isaí manda a David a llevarles los alimentos a los que están en el frente de la batalla. Cuando David llega delante de ellos, sus 3 hermanos mayores que están en la batalla le dicen: ay, ¿a qué veniste? Eres un chismoso, nada más estás buscando. O sea, lo tratan horrible. Ese es David. Y David, ¿dónde está siendo formado? Tú y yo queremos ser formados en los mejores lugares, pero Dios te tiene el lugar perfecto para ser formado en medio de una imperfección. Quiero decirlo otra vez: Dios nos está formando en lugares imperfectos para tener un corazón perfecto. ¿Lo puedes decir conmigo? Dios me está trabajando en lugares imperfectos para tener un corazón perfecto. Qué interesante. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Me llama la atención esto. Dios está trabajando el corazón de David en el desprecio, en ese que lo han olvidado. Ahí está David. Ahí está David. Me llama la atención porque de David se dice que es el dulce cantor de Israel. ¿Dónde se hizo ese dulce cantor? Exactamente en las praderas, exactamente con el ganado, exactamente con las ovejas. Ahí estaba formándose el rey, ahí se estaba formando el adorador que era David. Qué interesante. Pero muchos de nosotros despreciamos el lugar donde Dios nos tiene en ese proceso de formación, porque nos hace falta la humildad y decir: Señor, ¿qué estás haciendo ahora en esta asignación, en esta posición que me tienes? Dios tiene un plan. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor y tienen un propósito. No lo olvides. Entonces David está detrás de las ovejas, David está de pastor, y David no estaba buscando la popularidad. Interesante. David no quería ser el centro de todas las cosas. David estaba haciendo lo que tenía que hacer, y escucha en esta parte, lo que podía hacer. Quizá David no estaba haciendo lo que quería hacer, sino lo que tenía que hacer y lo que podía hacer. Quizá no podía hacer otra cosa más que ser eso. Era el último hijo, no tenía más que obedecer a su padre. Tú y yo muchas veces vamos a estar haciendo cosas que quizás no era la que queríamos hacer, pero es la que podemos hacer y la que tenemos que hacer. Y en esos momentos Dios nos está trabajando. El problema es que si hay un corazón orgulloso, va a decir: ¿para qué estoy aquí? Aquí estoy perdiendo el tiempo, me están desaprovechando todos mis talentos. Y en realidad Dios te está formando en esos lugares. Qué interesante. La persona que tiene una humildad va a sacar lo mejor de esa estación. ¿Estás conmigo esta mañana? Súper importante, porque ¿cuántos frustrados, frustradas también? No debí de haber dicho eso, pero estamos ahí sin aprovechar los tiempos donde Dios nos está formando, donde estamos enojados, donde estamos irritados, donde estamos echándole culpa a todos, y Dios te está formando en lugares imperfectos, queriéndote hacer un corazón perfecto. ¿Sabes? La fidelidad en lo secreto, en lo privado, donde nadie ve, es el paso previo al lugar de autoridad y respaldo que Dios te quiere poner. Me imagino, no veo a David posteando ahí desde las ovejas todo el tiempo. O sea, Dios te está tratando, Dios lo está tratando.
pero Dios lo está preparando para ser un rey. Dios está preparando su corazón. Escucha esta prevención: cuidado con abandonar una responsabilidad pequeña solo porque aún no llega la oportunidad grande que has soñado. Es interesante. Nos desesperamos en lo pequeño, en administrar lo pequeño, y soltamos lo pequeño que nos está preparando para el momento ideal, el momento preciso que Dios nos ponga en otro punto. Porque el que es fiel en lo poco, dilo conmigo, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Pero somos llamados a ser fieles en lo poco. Cuidado con abandonar lo poco. El peligro de compararse con otros que el Señor de repente ya promovió. Es que todos los de mi generación ya hicieron esto. Es que todos nos empezamos a comparar cuando somos vidas completamente distintas, cuando somos vidas con un llamado completamente distinto, cuando somos vidas con una historia completamente diferente, con dones diferentes que Dios nos ha dado. No podemos compararnos y abortar el proceso que Dios está haciendo ahí en lo oculto, ahí en lo privado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que David era un pastor exitoso? Era llamado a ser rey, pero yo creo que David era un pastor exitoso. Yo creo que David no era un pastor frustrado, sino era un pastor exitoso. Adoraba en los campos cuando vino el león y vino el oso a robarle las ovejas. Tenía una conexión con Dios que lo fortalecía. Y David dice: Dios estuvo conmigo y los vencí. Qué interesante. ¿Qué te parece si no te vuelves exitoso en el lugar donde hoy te tiene preparando el Señor, en esa posición, en ese lugar donde está trabajando contigo, y no te vuelves el mejor de lo mejor en lo que hoy estás haciendo, porque es la antesala de lo que Dios quiere hacer hacia adelante? No sé si puedes ser el mejor maestro ahí donde estás, si puedes ser el mejor chofer ahí donde estás, si puedes ser el mejor guardia de seguridad ahí donde estás, si puedes ser el mejor chofer taxista ahí donde tú estás. Amén. Sabes, no menosprecies esos lugares donde Dios está preparando tu corazón. Vamos bueno, es muy interesante porque Dios, cuando está pasando a los hijos de Isaí, el papá de David, está pasando a sus hermanos, el profeta cree que lo que está viendo, cualquiera de los que está viendo, es el correcto. Y Dios le dice: Dios no ve la apariencia, sino Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y lo que tiene con David es un corazón preparado. Es decir, donde tú estás ahora, Dios está preparando tu corazón. El corazón humilde, el Señor no lo desprecia. Dios da gracia a los humildes. Dios va a hacer una obra. Ahora, quiero cambiarte un poco la historia, porque David es formado con las ovejas, pero David tiene un hijo llamado Salomón, el cual va a heredar el trono. Y Salomón no va a estar con las ovejas. Salomón ahora va a estar en el palacio. Pero qué importante es el mismo principio. Cuando está ya siendo rey Salomón, hijo de David, Dios se le aparece en un sueño y le dice a Salomón: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Imagínate, de repente que Dios te diga a ti, te diga: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué dirías? O sea, me puedo imaginar cualquier cosa. No sé, alguien que diga: un año en Europa. Puede suceder, puede suceder. No, alguien que diga: ay, el príncipe azul que yo soñé. No sé, o sea, la pareja adecuada, ¿no? La pareja que he estado esperando, ¿no? No sé, otro pudiera decir: que gane México el mundial ahora sí. No sé, cualquier cosa. Alguien pudiera cometer pedir el deseo de el iPhone 17 Pro Max, porque me hace sentirme importante. No sé, o sea, te digo cualquier cosa. Y lo que contesta Salomón le dice: sabes, yo soy muy joven, el pueblo es muy grande, no sé salir ni entrar, dame sabiduría. Es el resumen. Salomón está desde una postura humilde. Salomón está
subiéndose al trono, sentándose en el trono, y Salomón no se ha mareado en el trono. Quiero que lo veas. Salomón está pidiendo la ayuda de Dios para la asignación que Dios le ha dado. No empieza a ejercer mal el poder, sino al contrario, sabe que el poder viene de Dios y sin Dios está perdido. Entonces Salomón pide sabiduría. Y Dios le dice: Salomón, porque no pediste riqueza, ni la vida de tus enemigos, ni todas las tesoros y todas esas cosas, te voy a dar sabiduría, pero también todo lo que no pediste. Escucha, la humildad es la puerta para el cúmulo de todas las bendiciones. Tomamos este punto. Todo lo demás viene a través de ser personas humildes que pueden recibir sabiduría en sus vidas. Y esto aplica en tu negocio, en tu familia, en tus amistades, en cada área. Es un principio que aplica para cada uno de nosotros. 2, la humildad y la obediencia preparan el camino. El punto número 1 nos está hablando que Dios está preparando el corazón. Escucha, la obediencia, la humildad y la obediencia. No va a haber una obediencia adecuada si no hay una humildad. La humildad va a reconocer autoridad, la humildad va a reconocer autoridad sobre la persona. Entonces puede existir así la obediencia. La humildad y la obediencia preparan el camino. La historia de David es esta. El papá de David le dice: llévale alimento a tus hermanos que están en el frente de la batalla. Este es el episodio cuando está Goliat enfrentando a Israel y lleva 40 días. David es el más chico de sus hermanos, tiene 7 hermanos y 3 están en el frente de la batalla. Y de repente Isaí llama a David y le dice: llévale las tortas, el alimento a tus hermanos. Quiero que veas esto. Isaí le dijo a David: toma este canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Versículo 20. Así que temprano, lo puedes leer conmigo. Así que temprano, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Interesante. Isaí le da la instrucción, pero quiero que veas la responsabilidad de David. David no va a abandonar a las ovejas, sino se las va a encargar a alguien. David de alguna manera le está delegando a alguien su responsabilidad para que su responsabilidad no quede vacía. Al otro día temprano, no tarde, no a la hora que quiso. Yo no veo que David haya dicho: ¿y yo por qué? Quiero que veas esto. No me es lógico. ¿Por qué no va otro de mis hermanos? ¿Por qué no mandas a un siervo? Si David podía dejar un siervo que cuidara las ovejas, podía también enviarse otra persona a llevar el alimento a los hermanos que estaban en la batalla. Porque tú y yo muchas veces cuestionamos la instrucción que nos lleva a la obediencia. ¿Y por qué yo no me hace sentido? Yo estoy cuidando a las ovejas. No sé si te recuerda algo de tu vida de repente, pero somos así. Empezamos a cuestionar. Ahora, David se para temprano, deja su responsabilidad ordenada. Voy al versículo. Llegó al campamento, ayúdame, justo, dilo conmigo, justo, ayúdame a decirlo, justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Me encanta esto. David está obedeciendo, y cuando obedece justo como era la instrucción, justo es la palabra clave. En ese momento llega en el momento correcto, en el lugar correcto, donde Dios tiene una puerta abierta para algo que Dios tenía preparado. Cuando tú y yo somos desobedientes, no llegamos al lugar correcto ni al momento correcto, donde Dios tenía una puerta abierta para hacer algo extraordinario con tu vida, que ha estado preparando tu corazón para que llegues al lugar correcto, al momento correcto, de donde Dios se va a glorificar sobre tu vida. ¿Estás conmigo esta mañana? Qué interesante. No, si él hubiera dicho: ¿por qué yo voy a ir tarde? Voy a ir a la hora que me dé la gana, ¿no? Así somos. No, que digan bien que les llevé, porque son unos desagradecidos, mis hermanos. Porque tú vas a ver cuando llega David cómo lo tratan. ¿Sabes? No lo hacemos por otros,
Lo hacemos porque tenemos una confianza en que Dios está obrando tras bambalinas, que todo está ordenado. Y cuando tú y yo somos obedientes, los creyentes, deberíamos de valorar la obediencia, porque la obediencia nos va a poner en el lugar correcto, en el momento adecuado, donde Dios va a hacer cosas extraordinarias. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Dios es bueno. Ahora, la humildad y la obediencia son el camino para lo maravilloso que Dios ha pensado sobre tu vida. Qué interesante. La humildad y la obediencia sencilla nos pueden colocar en el lugar correcto, en el momento correcto, donde Dios va a hacer algo. Cuidado con despreciar los encargos pequeños. O sea, ¿crees que era importante llevarle las tortas a los hermanos que estaban allá? Lo importante era la obediencia. Minimizamos por lo pequeño, pero tú no sabes en la obediencia lo que el Señor va a hacer. Menospreciamos las pequeñas cosas, los detalles, pero en los detalles Dios se está glorificando. Dios va a abrir puertas a través de los pequeños detalles. 3, la confianza es plena en Dios y no en uno mismo. Sigo cronológicamente con la historia de David. David está llevando alimento a sus hermanos, están en el frente de batalla. Goliat lleva 40 días asustando, intimidando al pueblo de Dios, al ejército de Israel. Está ahí 40 días. Goliat era un hombre de 3 metros. Imagínate, más grande que mi mano. Imagínatelo, conocido por sus batallas. Imagínate lo que pesaba. Imagínate ese hombre. No sé si aquí hay alguien de 15 años. Alguien que tenga 15 años, 16 años. Mira, así como él. Mira, así como él sería. Gracias. Imagínate alguien así, un muchacho de 15 años, para pelear con un hombre curtido en batallas, fuerte, una armadura poderosa, las experiencias marcadas. Me lo imagino así. Goliat salía, gritaba, provocaba a los que estaban ahí. No me sale muy bien, pero lo voy a intentar. De repente Goliat puede haber decidido, sale David a enfrentarlo. Y sale David con su, quizá un short, no sé, me lo imagino, una camisetita normal. Goliat todo armado, su paje de armas, lanza, espada, protecciones por todos lados, cara de malo. ¿Alguien te ha visto así con unos ojos que dices, asústame, este sí da miedo? No, o sea, imagínatelo así. Luego caminaba Goliat, me lo imagino. Ay, caray, no sé, 200 kilos ese hombre ahí y puro músculo. Y de repente ve a David y dice, voy a intentarlo. No me está saliendo. Va a decir algo así. Vienes a mí con piedras y palos, que soy perro. Me lo imagino así, burlándose hasta el más que pueda. Pero quiero que veas, porque siempre es una estrategia del enemigo intimidarnos. No, intimidarnos, causar miedo. Yo no sé si levantaba las manos para verse más grande ese gigante. No, la voz me la imagino ronca, de esa que dices, ay caray. No, y David está ahí. Yo me imagino a David con su onda aquí en la mano. Y de repente David le dice, tú vienes a mí. Me encantan estas frases. David le dice a ese gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, y él me va a dar la victoria en esta mañana. Y vamos a ver que hay un Dios sobre Israel, y Dios nos va a dar la victoria. Ahora déjame ponerle crema a los tacos. Y yo creo que Saúl empieza, perdón, que Goliat empieza a decir, se empieza a burlar de lo horrible. Yo creo que se atacó de risa de esa fea. Y antes de que terminara de reírse, David lo vence. David lo vence. Y vamos a ver a un David que no va a decir yo soy el mejor, no va a decir fue por mi fuerza, fue por mi puntería, sino vamos a ver a un David que reconoce que toda habilidad, que toda destreza viene de la mano de Dios, y Él es el que le da las victorias. Por eso va a reconocer al Señor. Por darle un aplauso fuerte. Hay una imagen que ha salido, de hecho yo la posteé, hice una ahí, me gustó.
la posteé ahí en mi Instagram, pero viene de esta jugada. El jugador alemán, la semana pasada, Felix Nemencha, después de meter el primer gol de Alemania la semana pasada, anota el gol, se pone de rodillas, dice Jesús, y me quito la corona y la pongo delante de tus pies. Wow. Sabes, de verdad muchos hemos visto muchas cosas de fe ahora en el fútbol en estos días, pero déjame decirte algo. Esto que para ti y para mí como creyentes dices, hey, bien brother, bien, así me encanta. No, terminó el partido y antes de irse a celebrar, porque estaba la historia de los de Curazao, que muchos son cristianos y tuvieron un tiempo de adoración antes de salir de sus casas. Él y otro cristiano se van a orar antes de ir a celebrar con su equipo. Se van a orar con sus hermanos de Curazao, porque ni la victoria ni la derrota nos define Jesús. ¿Sabes? Entonces toman un tiempo, pero mi esposa estuvo allá en Alemania en esos días y dice, ¿y no sabes cómo lo critican en Alemania? No sabes cómo dicen, cómo es posible que alguien representando a la selección declare su fe personal. Le dije, es que no hay de otra, es una honestidad. Si Dios me ha dado habilidad, poder, capacidad, recurso, oportunidad, influencia, todo es por Dios, es para Él y es por lo tanto para su gloria. Entonces la humildad nos va a hacer, me encanta esto, la humildad nos va a hacer reconocer que no somos posibles, pero con Dios todo es posible. ¿Lo puedes decir conmigo? En mi vida hay muchas cosas no posibles, pero con Dios todo es posible. Aquí viene un problema. Viene el problema de la falsa humildad. A David le empezaron a decir, David, tú no puedes. El rey le dijo, tú no puedes. Sus hermanos le dijeron, tú no puedes. Sabes, estaba cargado del tú no puedes. Y David, con una humildad incorrecta, hubiera desechado esa oportunidad y hubiera dicho, yo no puedo. Pero la humildad correcta no es decir soy un trapo, ¿sabes? Sino Dios es el que me da las oportunidades, me dará la fortaleza, la capacidad, la inteligencia, la ocasión para algo. David nos enseña dos errores constantes en nuestras vidas: descartarnos por una inferioridad o adueñarnos del éxito por una autosuficiencia. Quiero que lo veas. En tu vida y en mi vida, Dios nos está preparando. Por eso es importante los procesos de preparación. Pero va a llegar momentos donde vas a tener asignaciones, retos, desafíos más grandes que tu propia persona. La falsa humildad va a hacer que no salgamos de la ecuación, que no participemos. Pero la humildad correcta es decir, Señor, si tú lo estás poniendo, si te puedo servir con esto, Señor, si tú me estás poniendo para algo que quizás ni siquiera lo entiendo, ayúdame, porque Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo voy a lograr. Quiero que lo veas de esa manera. Recuerdo una vez en mi trabajo, ni siquiera había terminado la carrera y Dios me había puesto en una posición alta con muchas cosas, gloria a Dios por ello. Y recuerdo que en un caso de una emergencia hablé quizá con la persona más capacitada en todo el país para ese tema. Él trabajaba, él tenía esa área. Y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que hacer esto, porque si algo pasa se va a complicar y en la noche no vamos a poder solucionarlo. Había un incendio y estaba en transcurso. Ellos lo habían experimentado muchas veces. Me dijo, no se preocupe, está todo bajo control. Le digo, deberías de hacer esto. Deberíamos de tener más preparado por si esto no es suficiente. No hizo caso, hizo lo que él quiso. Él sabía, era el experto. En la noche llega y me dice, ¿qué cree? Tenía usted razón. Tenía razón, debimos de haberlo hecho a tiempo. Ahora, yo me quedé así porque era un experto, una eminencia. Yo me acuerdo que me quedé en mi oficina después de que salió y dije, Señor, ¿por qué? Porque alguien como yo no ha terminado ni siquiera su carrera, está aquí con puros expertos, estudiados en los mejores lugares. ¿Y por qué uno puede decirle esto? Y Dios trajo esto a mi corazón y dijo, porque yo soy el que te capacito, yo soy el que te doy consejo. ¿Sabes? Lo digo por mí, pero es para ti también.
O sea, va a haber cosas que si tú y yo tenemos un corazón humilde, Dios en esa humildad va a decir, aquí está la respuesta. Y va a haber personas que sepan mucho, pero nadie sabe más que el Dios del universo, el creador de todas las cosas, que ese es nuestro Dios al cual servimos. Ese es nuestro Dios. Ahora, muchas veces Dios te va a poner en lugares de desafíos grandes, pero Dios va a estar contigo en esos lugares. A veces en una empresa, a veces en un trabajo, a veces en una función. Y normalmente en una falsa humildad nos vamos a tratar de salir. Pero en una humildad correcta decimos, Señor, si es tuyo, si viene de ti, tú vas a estar conmigo. Señor, tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres mi ayudador, tú eres el que me ayuda, tú eres el que me capacita. Y voy a ir adelante, pero no te puedes desconectar de Dios. Él es tu fuente, Él es tu fuente. Vamos a la siguiente. La humildad deja la venganza en las manos de Dios. ¿Cuántos han oído este dicho tan famoso? La venganza es dulce. La verdad lo hemos oído. Nuestra carne va hacia allá. Sigue la historia de David, sigue el cronograma de la historia de David. David tuvo la victoria sobre Goliat. David se vuelve famoso. David es reconocido. Hay un canto, empieza a salir a las batallas David, y hay un canto que dice: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. El corazón de Saúl es orgulloso y no es humilde. Al corazón de Saúl no le importa el reino en general, le importa su apariencia y su posición. Empieza a tener una rivalidad tremenda con David y lo trata de matar, lo está persiguiendo, lo va persiguiendo y quiere acabar con él sin lugar a dudas. En esa huida de David, David está huyendo del rey Saúl. Saúl lo está persiguiendo, y de repente en el campo, un día en el campo, pues lo voy a decir así, lo dice la Biblia. No soy yo, lo dice la Biblia. Si me empiezas a ver raro, lo dice la Biblia. Saúl tiene ganas de ir al baño. Todos tenemos necesidad de ir al baño. Entonces Saúl dice: espérenme, muchachos, y se mete a una cueva. La Biblia dice que Saúl entró a cubrirse los pies. Cuando tú me haces eso, cubrirse los pies, no es que se estaba tapando los tenis ni nada. No. Era ir al baño. Lo entendemos, estamos bien en eso. Pero resulta que como está persiguiendo a David, David y sus hombres están escondidos en esa gran cueva. Y de repente entra Saúl a hacer lo que va a hacer. Y Saúl cuelga su capa en una piedra. Y todos los hombres de David están viendo a Saúl. Y empiezan a ver a David y le dicen: o sea, y David, me puedo imaginar la escena, no lo dice así la Biblia, pero David hace no. O sea, yo creo que dice no, el Señor y todo así. Y le dicen: ándale, así, todos ya. O sea, y David va, se acerca a la capa de Saúl, le corta un pedazo de la capa. En el momento que David le corta la capa a Saúl, en ese momento David se siente mal. Tú ves que la Biblia va a decir: se turbó el corazón de David porque estaba extendiendo su mano contra el ungido de Jehová. Eso es lo que dice esta historia. ¿Sabes? David tiene la ocasión. Es una oportunidad única. Si David mata a Saúl, en ese mismo momento David va a ser rey en unas cuantas horas. El peligro, la aflicción de que los estaba persiguiendo Saúl se va a acabar. O sea, sus hombres le están diciendo: vamos, échale. ¿Sabes? Y David dice no. David dice esta frase: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Déjame decirte algo, estamos hablando de la venganza. Tú y yo tenemos que aprender que en la humildad debemos de esperar el tiempo de Dios. Debemos de esperar los tiempos de Dios. David no está tomando la justicia en sus manos. David está esperando en la justicia de Dios. Esto es práctico para tu vida. Esto es práctico para tu vida. Vamos a tener momentos de esos. Y si tu vida y mi vida están en las manos del Señor, tú y yo no podemos tomar caminos cortos. Tenemos que esperar que el Dios justo haga su justicia con los demás. Déjame decirte,
La humildad no es debilidad. David lo puede matar en ese momento, está armado, el otro está vulnerable e indefenso. La humildad no es debilidad. La humildad tiene que ver con propósito de Dios y dominio propio. Dominio propio en el propósito de Dios. No porque esté la oportunidad es el momento adecuado. La humildad respeta el orden de Dios. Escúchalo. Dios lo puso, Dios lo va a quitar. Cuidado y me meta en ese asunto. Una oportunidad no siempre es una autorización. Escúchalo. Una oportunidad no siempre es una autorización para hacer algo. David fue cuidadoso en extremo. Punto número 5. La humildad de permitir ser corregidos en nuestras vidas. David sigue huyendo. David todavía no es coronado rey. David, desde que fue ungido a los 15 años más o menos, a los 30 años que fue coronado, más o menos unos 15 años, Saúl lo seguía persiguiendo. David andaba de lugar en lugar y habían estado en los campos y cuidando ovejas, y ellos acampaban, y había pastores de la zona que se juntaban con ellos y ellos los protegían. En esta historia, es una historia fuerte, porque David en ese caminar le pide a un hombre llamado Nabal que si por favor le puede ayudar. Va cruzando por una zona, y en esa zona el que tiene sus cosas ahí, su ganado, su casa, sus provisiones, es Nabal. Y los pastores de Nabal habían estado con los guerreros de David, y los guerreros de David los habían tratado súper bien y los habían protegido, no habían permitido que otros le robaran. Y David le manda un mensaje a Nabal y le dice: Nabal amigo. Me llama la atención, tú puedes ver este texto en 2 de Samuel, y le dice: Nabal amigo, ¿por qué no me ayudas y me ayudas a sostenerme y me das recursos y alimentos estos días para que podamos pasar por aquí? Nabal es un hombre orgulloso. Nabal, dice la Biblia, los comentarios que están ahí, que es perverso, que es malhumorado, que es mal geniudo. ¿Alguno por aquí? Espero que no. Entonces Nabal le responde mal a David, lo insulta, le dice que cómo cree que, sabes, lo trata pésimamente mal. Entonces regresan los emisarios con David y le dicen: ¿sabes qué? Nos dijo que no, nos insultó. Y David se enoja. David agarra su espada y agarra a sus hombres y van contra Nabal. Pero los siervos de Nabal ya saben cómo es él, y van corriendo rápido con la esposa de Nabal, que se llama Abigail. Y cuando llegan con Abigail le dicen: ya sabes que Nabal es perverso, ya sabes lo que hizo, trató muy mal a los siervos de David, y lo cierto es que nos ayudaron en los campos, nos protegieron como si fuéramos de ellos, nos ayudaron en todo. Escucha, nos ayudaron en todo. Y Abigail, sabia, mujer sabia, y de repente dice: no, tenemos que hacer algo. Humilde, sabes, prepara comida, prepara cosas e intercepta a David en el camino. David ya tiene una autoridad, David ya va caminando. Entonces, cuando encuentra a David, Abigail, y le trae todo para lo que necesitaba para ayudarlos, David le responde a Abigail, le dice: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te envió a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio o buen consejo. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Quiero que veas esta escena. David reconoce el buen consejo de una persona, por así decirlo, X, que quizá no era una princesa, que quizá no era, pero David se abrió en medio de su enojo a recibir el buen consejo. Escucha esto: tú y yo tenemos que ser personas humildes, porque Dios nos va a mandar consejos, Dios nos va a alertar en nuestras vidas de errores, en nuestros impulsos, y la persona humilde va a ser la persona que va a estar captando las señales que Dios le da, porque Dios te quiere librar de errores. El arrogante no va a escuchar, pero el humilde va a escuchar a cualquiera. No sé si te ha pasado, pero yo veo esto. Muchas veces Dios nos empieza a poner a veces frases, a veces temas alrededor de nosotros. Yo soy atento a eso, ya conozco, he aprendido a conocer la voz de Dios, y Dios a veces me habla repitiéndome alguna cosa. Alguien lo dice por allá, alguien lo vuelve a decir por acá, y digo: Dios me está hablando con eso. O sea, es la misma cosa y siento que Dios me está hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos atención. Tú conoces la historia de un profeta
que le habló un burro. No sé si lo conoces. Yo prediqué hace tiempo una predicación que me gusta mucho. Cuando los burros hablan, me encanta. Porque sabes que Dios va a usar hasta los burros para hablarnos. El profeta era alguien que debía de oír a Dios. Y va caminando por un camino y hay un ángel que le está impidiendo el camino. Y de repente empieza a presionar a su burra para que pase por allá. Pero de repente la burra le dice: es que hay un ángel, no puedo pasar. No, está interesante. La burra le habla al profeta, el profeta le contesta a la burra, pero el profeta no puede oír la voz de Dios. O sea, Dios va a usar personas, circunstancias, acontecimientos para estar hablándonos a nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que ser humildes de estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar, de un niño, de cualquier detalle en nuestras vidas. Porque el que es humilde va a poder ser dirigido por Dios, librado de errores en sus vidas. Vamos a la sexta. La humildad es no dormirse en los laureles de sus victorias. Tengo que ir rápido y si me ayuda alguien aquí, se lo voy a agradecer. Dormirse en los laureles. Ahora estamos en esta escena de David. Cuando David ya ha hecho muchas cosas, es rey, y David ahora tiene todo bajo control. Me llama la atención. David ya no tiene que ir a la guerra. David puede mandar a sus ejércitos y todo va a estar bien. No sé si ves ese como cúmulo de bendición de Dios. A veces estamos batallando en la vida, nos cuesta trabajo, pero Dios ha obrado, nos ha puesto en una posición que se vuelve cómoda. David está cómodo en el palacio. Ya no va a las guerras, pero déjame decirte, la función de un rey era ir a la guerra. Parte del propósito de un rey era ir a la guerra y estar animando a su ejército y dando dirección. Dice la palabra de Dios que en el tiempo que los reyes van a la guerra, aconteció al año siguiente que en el tiempo que los reyes van a la guerra, que David se quedó. ¿Cómo? El rey tiene que estar ahí. Sabes, en ese momento todo está bajo control, todo está ordenado, es como una victoria contundente. Y David dejó de hacer lo que tenía que estar haciendo. David se sale del propósito de Dios por la comodidad. Qué peligrosa es la comodidad. A veces me alerta. Tú y yo queremos tener victorias, pero ¿qué pasa cuando el Señor nos da la victoria? No vaya a ser que bajemos la guardia, y bajando la guardia, esa victoria es exactamente la antesala de la peor caída que podemos tener en nuestra historia. Y eso es lo que pasó con David. David bajó la guardia, dejó de hacer lo que tenía que hacer. David dejó de hacer el propósito. Quiero que veas esto. Tú y yo no podemos dejar de hacer el propósito que Dios ha dejado en nuestras vidas. David se está tomando como unas vacaciones del propósito de Dios. Mi pregunta es esta: ¿habrá vacaciones del propósito de Dios? Ay, gloria a Dios por esa sabiduría. Ahora, por ejemplo, estoy de vacaciones, no leo la Biblia, no busco de Dios, no oro ni por los alimentos. No, estoy cansado, ¿sabes? ¿No será que exactamente en ese momento estás abriendo las puertas? Empiezas a ver cualquier cosa en la televisión, empiezas a trolearle ahí en el celular cualquier cosa. ¿No será que en cuanto estás saliéndote del propósito de Dios, estás abriendo una puerta a la caída que viene enfrente? La historia es esta, la hago corta. David sale. David es un niño espiritual. Me da esta cosa decirlo, pero es un niño espiritual, no hace nada. Se levanta a las 6 de la tarde. O sea, ¿a qué hora te levantas por más tarde que te levantes? No lo digas fuerte. Pero a las 6 de la tarde se está parando más o menos. Sale de su terrado, ve una mujer hermosa que resulta que es la esposa de uno de sus hombres más fieles en el campo de batalla. Y David, en esa arrogancia, ya perdió la humildad ahí David. En ese momento ya perdimos al David humilde. En esa arrogancia dice: ¿quién es? Le dicen: es la esposa de tal. No le importa, la manda a llamar, comete un pecado con ella y viene una serie de pecados que destruyen la vida de David. Esa es la caída de David. Exactamente cuando todas las cosas están bien, cuando Dios le ha solucionado todo, nos olvidamos del Dios que nos dio las victorias. Ese es el problema.
Cuando tú y yo empezamos a adorar las victorias en vez del Dios que nos da las victorias, ahí vemos a un rey que ha caído, a un rey que se ha perdido. Escucha esto: las victorias pasadas no reemplazan la obediencia presente. ¿Has oído personas que están contándote lo que Dios hizo hace años? Ese mismo Dios que hizo victorias hace años quiere hacer victorias el día de hoy, el día de mañana. Así que es el mismo Dios y tú y yo tenemos que estar dependiendo de Él, buscando de Él. Dile al que está al lado tuyo: no bajes la guardia aunque tengas victorias. No bajes la guardia, sigue buscando a Dios. Sabes, la humildad nos lleva a mantener nuestra dependencia de parte de Dios. Quiero ir a la séptima. La humildad de reconocer el pecado y arrepentirse genuinamente. Estamos en la historia, estamos dando un paseo por la historia de David. David pecó, empieza a vivir las consecuencias y de repente llega el profeta, le cuenta una historia para hacerlo recapacitar. David se enoja con la historia. David dice: es terrible, debe de morir el que hizo tal cosa. Y el profeta le dice: ese que hizo tal cosa eres tú. Me imagino el dedo huesudo y largo del profeta diciéndole: ese eres tú. Ay. ¿Y sabes qué hace David en ese momento? Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Sabes, una persona humilde va a reconocer su pecado delante del Señor y se va a arrepentir. No veo un David que digo: no, es que no sabes mi esposa, no sabes mis hijos, no sabes lo que me hicieron de chiquito, no sabes las que he pasado, me lo merecía. Empezamos a justificar. Una persona humilde va a decir: fallé. ¿Sabes por qué empezamos a justificar? ¿Sabes por qué empezamos a echar otras culpas? Porque estamos cuidando nuestra imagen. Pero una imagen que está afectada por dentro, que está podrida por dentro, no se puede sostener. Y el camino más corto es decir: pequé contra el Señor. Y Dios va a perdonar a David. Te voy a decir una cosa: aunque Dios va a perdonar a David, David todavía va a seguir viviendo las consecuencias de esa caída, de esa falta de humildad en su vida. Y lo van a perseguir todavía varios años de su vida. Pero qué importante: si tú y yo hemos pecado, ya es tiempo de no justificarlo. Ya es tiempo de dejar de echarle la culpa a todos y decir: Señor, ciertamente fallé, aquí estoy y hoy me levanto en tu nombre. Me encanta. En una vez de un error de David, dice la Biblia que David se fortaleció en Dios y Dios le ayudó y Dios lo restituyó. Quiero ir a la octava. La humildad no responde desde el ego herido. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Alguien ha hablado mal de ti alguna vez? ¿Se siente bonito? Ay, caray, se siente re feo. No, como diría el presidente, eso sí calienta. No, ay. Ahora, más cuando solamente tú le has ayudado. Imagínate que alguien ayudaste y de repente empieza a hablar mal de ti. Esta es la historia. David va viviendo las consecuencias de su caída, de su pecado. Y parte de las consecuencias es que su hijo Absalón se levanta contra él. Imagínate, se levanta Absalón, su hijo, se proclama rey, junta hombres y ahora se ha proclamado en un lugar rey. Y ahora va sobre Jerusalén para tomar el trono de Jerusalén donde está David. Quiebra esa historia a David. Quiero que veas cómo la arrogancia en un momento ha destruido tanto, ha afectado, que ahora su propio hijo se ha levantado contra el padre. Y la historia de Absalón es muy interesante y tú y yo tenemos que tener cuidado, porque Absalón está ofendido, herido con su papá. La historia anterior a este evento es que Absalón tenía un resentimiento con su papá porque su papá no hizo lo que él creyó que debía de haber hecho. Bien cierto que puede haber sido que David no actuó de la mejor manera, pero Absalón no lo perdonó. Y esa amargura ahora lo está llevando a levantarse y atacar a su papá. La verdad que esta es una historia de resentimiento, es de heridas no sanadas. Entonces Absalón va ahora en Jerusalén y David no va a enfrentar a su hijo. Es su hijo, es su carne, es su sangre. No va a enfrentar, así que David deja el trono, deja Jerusalén y va en el camino. Y vino el rey David hasta Beruim
y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. O sea, David va en su peor momento, en uno de esos momentos donde él va quebrado adentro, va saliendo, no quiere enfrentar a su hijo, y de repente este hombre le empieza a gritar: sanguinario, te lo mereces, Dios te castigó. Y hasta espiritual parece este hombre, ¿no? En ese camino. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, hombre sanguinario, perverso. Y le va diciendo. David va, él y va su ejército al lado de él, sus fieles, y va gente al lado de él. Me gusta mucho esta escena, porque aunque está pasando su mal momento David tiene personas al lado. Aunque ha fallado, hay personas que todavía van con él en este camino. Y su jefe, su general llamado Abisai, cuando está oyendo lo que Simei le está diciendo, Abisai dice esto: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Quiero que analices la frase. O sea, él dice: por lo que ya dijo, este es hombre muerto. Este es hombre muerto. O sea, Abisai no se va a tocar el corazón por lo que ya hizo. Este ya se murió. O sea, está ahí. Y le dice Abisai a David: te ruego que me dejes pasar y cortarle la cabeza. Abisai es de pocas pulgas. Y David le dice: ¿qué tengo contra ustedes, hijos de Serbia? Es la familia de Abisai. Escucha, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Para entender mejor esta frase es: si él lo está diciendo, es porque quizá Jehová le ha dicho que me maldiga. Quiero que veas esta escena, lo puedes revisar en tu casa. Pero David no cruza una sola palabra con Simei. No le dice nada a Simei. David guarda silencio contra el ataque, contra la ofensa que está recibiendo. Me llama mucho la atención. Es el rey. Eso era de muerte. Entonces David dice: ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que me ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. La tribu de Benjamín es la misma tribu de Saúl, que es la misma tribu de Simei. Entonces David dice: déjele que maldiga, pues quizá Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones el día de hoy. A mí se me hace tremendo. Puede hacer, ahora David puede responder, puede atacarlo, puede matarlo, pero David deja la solución en las manos de Dios. David no se defiende. Quiero que veas esto, porque lo que está diciendo este hombre Simei es una total mentira. Cuando tú revisas la historia, David nunca hizo nada contra Saúl. La caída de Saúl, del reino de Saúl, de toda esa familia de Benjamín, vino por la culpa de Saúl. Y sabes, por la arrogancia de Saúl, la falta de humildad de Saúl. El que destruyó su linaje fue Saúl, por el orgullo que dejó permitir. Sabes, él cayó por, en vez de corregir su error, mostrarse y decir: nada pasó, acompáñame, le dijo al profeta, para que nada se vea. No se arrepintió. Ahora, lo único que ha hecho David con la familia de Saúl es bien. David castigó a los que mataron al rey Saúl. David nunca lo mató. David protegió, ayudó a su amigo Jonatán, hijo del rey Saúl. Al nieto del rey Saúl, Mefiboset, lo ayudó y lo protegió David. Es decir, tú y yo en la vida de repente nos vamos a encontrar con personas que están heridas y amargadas, que cuando ven una oportunidad simplemente van a atacar. David solo le hizo bienes, a la familia de Saúl y no le hizo males. Pero aún con eso, David guardó silencio y dejó que Dios lo defendiera. La historia no termina ahí. Poco tiempo después, David es restablecido en el trono. Regresa a Jerusalén. Absalón va a morir en el camino por ciertas cosas. La arrogancia, la altivez siempre trae consecuencias. Entonces David regresa, y cuando va entrando a una ciudad, ¿quién crees que le sale al encuentro? Simei. Y Simei lo ve que va llegando otra vez ya como rey, y le dice: ay David, ¿te acuerdas que tuvimos un desacuerdito? Que pensé un poquito diferente a ti en aquel momento, que dije algunas palabras, pero quizá es porque me sentía mal en esos días.
ahora te ruego que me perdones y me perdones la vida. ¿Sabes qué hizo David? Lo perdonó, porque simplemente Dios lo restableció. Quiero decirte un principio con esto. Muchas veces tú y yo no va a ser necesario que nos defendamos. Muchas veces tú y yo vamos a tener que decirle: Señor, gracias, porque tú eres el que me defiende. Y sabes, cuando Dios nos defiende, no hay nadie mejor que nos defienda. Una vez en nuestras vidas había algo que había pasado y lo sentíamos como muy ofensivo, y yo ya había hecho una carta para explicar todo y para iba a dar tantito en el camino con esa carta. Me iba a defender con esa carta. Y recuerdo que nos pusimos a orar mi esposa y yo, y cuando oramos sentimos que no deberíamos de hacer nada. La carta se quedó guardada, nunca la mandamos, y sentimos que Dios nos dijo: no se defiendan. Así de plano, no hicimos nada. A las pocas semanas me habla un amigo y me dice: Poncho, ya sé lo que pasó. Dice: y fui testigo. No sabes. Se paró una persona a defenderlos y nadie más los pudo haber defendido como los defendió esta persona. No quedó duda, quedó todo aclarado. Dios es bueno, me dijo. ¿Sabes qué? Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Bueno, cierro con este último. Nunca, la humildad no presume lo que Dios nos prestó. David, en sus últimos años, ya grande, está ahí pensando en el reino, y manda a hacer un censo. Y cuando manda a hacer un censo, quiere saber qué tan grande es su reino. Y déjame decirte que tú y yo a veces vamos a empezar a poner nuestra confianza en los números. A veces vamos a poner nuestra confianza en los números de tu cuenta bancaria, en los números de tus amistades, en los números de tus views, en tus números de, no sé, en tus números de cuántas personas vienen, en tus números de cuánto ha crecido el negocio, en tus números. Déjame decirte algo: los números sí son importantes. La Biblia tiene en un libro que es el libro de los números, pero hay que tenerle mucho cuidado a los números, porque cuando tú y yo empezamos a ver los números para subir nuestro ego, para darnos una confianza, para darnos un descanso, en ese momento estamos abriendo la puerta al orgullo y puede ser grande nuestra caída. David hace un censo para ver qué tan grande es, y en ese momento la Biblia dice que hubo un pecado. No porque quería hacer una especie de política de Estado, sino porque quería ver qué tan grande era. Cuidado con los números. Hay otra historia para cerrar con esta. Es la historia del rey Ezequías. Estoy metiendo un rey diferente. El rey Ezequías fue muy bendecido por Dios. Dios lo levantó, Dios hizo cosas. Ezequías caminaba 5 pasos bien, de repente uno se iba chueco y otra vez volvía a dar 5 pasos bien. Más o menos así es el rey Ezequías. Pero el rey Ezequías empieza a tener victorias y empieza a tener tesoros, y pone tesoros en la casa de Dios y pone tesoros en el palacio. Y un día invita a una delegación de Babilonia. Escúchalo porque es tan sutil. Babilonia es como lo más grande, es como el top de las cosas. Yo creo, es mi interpretación, que Ezequías se quería sentir que ya se juntaba con los grandes. Y llega esa delegación de Babilonia, y Ezequías les enseña todo. Les enseña toda su casa, les enseña todos los tesoros en la casa de Jehová, les enseña los tesoros que había en su palacio. Y de repente, cuando salen los de Babilonia, llega el profeta y le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué les mostraste? Y Ezequías dice: la verdad, les enseñé todo. Me llama la atención porque esto es muy práctico. Todo esto es práctico. Tú lo puedes aplicar en tu vida, en tu negocio, en tu familia. Son principios para todo, ¿sabes? Y Ezequías dice: les enseñé todo. Yo dice: bueno, el problema de haber enseñado todo es que vas a perder todo. Al rato Babilonia, regresaron la comisión, y al rato atacaron al rey Ezequías y le robaron los tesoros de su casa y le robaron los tesoros del templo. Tú y yo tenemos que aprender a ser prudentes en nuestras vidas, a no alardear de las cosas que Dios nos ha dado, y a ser cuidadosos porque Dios nos ha dado cosas, pero a veces en ese orgullo estamos exponiendo las cosas.
Mira, yo digo a veces en un mundo donde todo tiene que ser manifestado, todo tiene que ser público, todo tiene que ser, hay que tener cuidado. Yo a veces en muchas cosas, aún en el ministerio, digo, esta toma no me gusta, esta toma así, así, así. Voy cuidando esas cosas porque ¿sabes qué? A veces estamos enseñando los tesoros y desatando cosas que no queremos. Se nos acabó el tiempo esta mañana, pero la palabra de Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Por qué no te pones de pie?